Hola, bienvenidos nuevamente a este video de análisis geoestratégico y de análisis de acontecimientos globales, eh, visitando de nuevo un tema diferente al que me ha ocupado en los últimos meses, que ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy volvemos a un área de interés global diferente de ese teatro de operaciones, que es hoy Europa. Nos vamos a concentrar en China y en el Indo-Pacífico, sobre todo para responder esta pregunta, que a mi modo de ver es una de las preguntas más importantes hoy en el sistema internacional y en los estudios estratégicos, y es si va a haber o no va a haber una guerra entre Estados Unidos y China. Yo casualmente con algunos amigos tengo por allí una apuesta bien interesante alrededor de esta pregunta, y yo parto del hecho que China no va a hacer una demostración de poder militar contundente a los Estados Unidos. Contundente es una agresión, es algo realmente de peso, cuando menos en los próximos 10 años. Después de 10 años no me atrevería a decir lo mismo, y seguramente me voy a ganar esta apuesta que tengo entre varios amigos. No obstante, ¿por qué vale la pena preguntarnos sobre esto? Porque estamos hablando de la esencia misma del sistema internacional, de cómo se va a configurar el sistema internacional en el corto y en el mediano plazo, y es justamente por la siguiente premisa. El objetivo chino, más allá de entrar o no en una confrontación con Estados Unidos, el objetivo chino es presionar a una transición en el sistema internacional, que deje de ser un sistema unipolar liderado por Estados Unidos a que transite a un sistema multipolar, un poco parafraseando a Kaplan y su teoría de los sistemas internacionales, transitar hacia un sistema multipolar en el corto plazo, donde China, junto con posiblemente Rusia, esté presente, y más adelante seguramente convertir esto de nuevo en un sistema unipolar, ahora liderado por los chinos. Esta hipótesis, entre otras cosas, tiene respaldo en que en la mayoría de los discursos que se dan desde China y desde Rusia, hoy se está insistiendo frecuentemente en la necesidad de transitar hacia un sistema multipolar. Por lo tanto, este objetivo está absolutamente claro en las relaciones internacionales hoy. Para esta discusión vamos a trabajar estos dos elementos. Por un lado, en qué consiste la estrategia china, por qué no va a dar el zarpazo este dragón, por qué no va a atacar hoy, ya de inmediato no, sino en el mediano plazo. Y en segundo lugar, una apreciación geoestratégica general y una perspectiva operacional de qué pudiera ser o cómo pudiera ser esta hipotética confrontación. Sin más demora, entonces, entremos en la agenda. Y para ello, entremos en este primer punto. ¿En qué consiste la estrategia china? Para ello, debo decir que la estrategia china tiene 4 elementos. Y por esos 4 elementos es que una demostración de fuerza no va a ocurrir en este instante, porque hasta ahora está acabando de consolidar estos 4 elementos. En primer lugar, está intentando tener un mayor protagonismo político del que ya tiene. En segundo lugar, quiere tener un protagonismo económico mayor al que ya tiene. En tercer lugar, una acumulación de poder militar, está trabajando en ello. Y en cuarto lugar, quiere mejorar su posicionamiento geoestratégico. Hasta que no logre estas 4 cosas, no va a cambiar su ritmo y no va a emprender una hostilidad mayor hacia Estados Unidos. Está trabajando en estas 4 cosas. Veamos en detalle cada una de ellas. ¿En qué consiste este mayor protagonismo diplomático o político? Por un lado, hay que recordar y hay que tener clarísimo que desde una perspectiva teórica del paradigma realista de las relaciones internacionales y de los estudios estratégicos, una potencia se caracteriza cuando logra cuando menos 4 cosas o tiene cuando menos 4 capacidades. En primer lugar, cuando puede imponer su voluntad, o sea, en otras palabras, tiene definido muy bien su interés nacional, y cuando impone su voluntad basado en ese interés nacional, evidentemente estamos hablando de una capacidad de imposición, cuando esta potencia o cuando este actor tiene esta capacidad de imponer su voluntad sobre terceros. Terceros distantes o terceros cercanos, pero cuando tiene esa posibilidad. En segundo lugar, cuando puede determinar el comportamiento de otros, bien sea a través de herramientas de hard power o bien sea a través de herramientas de soft power. O bien sea a través de herramientas conjuntas de soft y smart, perdón, de soft y hard, que nos darían justamente una caracterización de smart power en los términos de Joseph Knife y Robert Keohane. Esta capacidad o esta posibilidad de determinar el comportamiento de los otros, bien sea por hard, soft o smart power,
se llama capacidad de influencia. En tercer lugar, es potencia también cuando este actor tiene la capacidad de hacer la guerra y evidentemente ganarla, ¿no? Prevalecer en ella. Eso se llama capacidad de coerción. Y en cuarto lugar, y es muy importante este cuarto lugar, cuando puede venderse al mundo como el gran mediador de conflictos, ¿sí? Quien resuelve los problemas en el sistema internacional, a quien buscan para resolver los problemas. Eso se llama capacidad de estabilización. En otras palabras, una potencia es potencia cuando tiene estos cuatro atributos: capacidad de imposición, capacidad de influencia, capacidad de coerción y capacidad de estabilización. Evidentemente, para que tenga estos cuatro atributos, tiene que tener otras cosas. Tiene que tener un músculo militar detrás, un músculo económico detrás, un músculo comunicacional, un sistema de aliados. Pero estos son los elementos a través de los cuales va a materializar estas capacidades. Estas cuatro capacidades son las que permiten definir a alguien como potencia. Ahora bien, China, en efecto, tiene las anteriores, pero particularmente está trabajando en esta, la capacidad de mediación, en la última. Estados Unidos se vendió, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se vendió con esta gran capacidad, el que podía resolver los problemas en el sistema internacional, podía resolver las disputas en Europa, en el Medio Oriente, en Asia, en América Latina, en algunos sitios con más credibilidad que en otros, pero se vendía con esta capacidad. Hoy China está logrando avanzar muchísimo en este tema. Y sobre todo estamos viendo en pantalla una mediación exitosa que hizo China, que fue un terremoto general en el Medio Oriente. Fue una mediación entre Irán y Arabia Saudita. Fue China y no fue Estados Unidos quien logró sentar en la mesa de negociación a Saudita y a Irán y quien facilitó la reapertura de relaciones diplomáticas entre Saudita e Irán. Un conflicto que había dividido el Medio Oriente durante décadas y que había generado una serie de conflictos residuales en la región, y que sobre todo había matizado la influencia de dos grandes, tanto Rusia por un lado apoyando el bloque iraní como Estados Unidos por otro lado apoyando el bloque israelo-saudí, llamémoslo así. Resulta que hoy cambian las cosas en el Medio Oriente de una manera importante y es China quien resuelve este cisma, no es Estados Unidos. Y esto evidentemente le permite a China acercarse no tanto a Irán, porque ya lo había hecho desde tiempo atrás, sino acercarse China a Arabia Saudí, que es uno de los grandes aliados de Estados Unidos en la región. No estoy diciendo que Arabia Saudí vaya a dejar de ser aliado de Estados Unidos, no, al menos no en el corto plazo. Lo que estoy diciendo es que China va a empezar a abrirse espacio a codazos frente a Estados Unidos para ganarse negocios, la amistad, el apoyo de Arabia Saudita. Obviamente esto le complica muchísimo las intenciones a Israel, por ejemplo, pero eso es un tema de un video aparte. Otra de las mediaciones que está intentando hacer China, hablando de Israel y de Palestina, es justamente eso. Así como está creando las condiciones para resolver el conflicto entre Irán y Saudita, también está construyendo las condiciones, está esforzándose, está trabajando para crear las condiciones de una vía, un camino que desempantane la ocupación israelí de Palestina y el conflicto palestino-israelí. Habla con los palestinos, habla con los israelíes y trata de buscar vías creativas y propuestas novedosas, cosa que en efecto Estados Unidos fracasó. Y no solamente fracasó, sino que no tiene credibilidad para mediar en esta situación de conflictividad y de ocupación que hace Israel, básicamente pues porque Estados Unidos no puede ser imparcial en este tema. Estados Unidos es un aliado muy estrecho de Israel y en consecuencia cualquier mediación que vaya a hacer Estados Unidos va a ser inclinada a favor de Israel. Eso hace que no sea un mediador neutral, cosa que China sí se promueve como un mediador neutral. Entonces supongan ustedes por un momento que China resuelve el problema entre Irán y Saudita, cosa que Estados Unidos no logró por años, pero también China resuelve el problema entre Israel y Palestina, cosa que Estados Unidos no ha logrado desde hace cuando menos 70 años. Entonces, aquí estamos viendo ese poder chino en el Medio Oriente. Y si a eso le sumáramos un hipotético escenario
y es que fuera China quien resolviera el tema entre Rusia y Ucrania, prácticamente la capacidad de mediación hoy de Estados Unidos quedaría reducida a su más mínima expresión. Y quien cobraría ese éxito de la mediación y quien lo materializaría en poder sería justamente China. Vamos a ver si lo logra. Por ahora está lejos, pero hace intentos. Ahora, puede ser que China tenga en este conflicto la misma crítica que tiene Estados Unidos en el tema palestino-israelí, que es muy cercano a uno de los bandos. En este caso, China es muy cercano a Rusia. Pero bueno, al menos la opción de negociación o de mediación china está sobre la mesa y muy seguramente para Zelensky tal vez más creíble a la hora de convencer a Putin que la influencia que puede hacer Estados Unidos o Europa. Por lo tanto, en este primer punto podemos decir que China está mejorando su protagonismo diplomático. Ahora vamos a ver el tema del protagonismo económico. El tema del protagonismo económico es una cosa bien interesante porque en la medida en que China profundice ese protagonismo económico, va a ser más difícil de sancionar en una guerra. Pensemos hoy entre Rusia y Ucrania. Rusia no tiene obviamente este nivel de penetración económica global que tiene China, pero aún así generó tal interdependencia, tal interconexión con las economías occidentales, que imponer sanciones económicas a Rusia no ha sido nada fácil para Occidente. Sanciona a Rusia en un tema donde Occidente está involucrado e inmediatamente la sanción económica se le regresa. Ahora, hoy China es protagónica en el sistema global. China no se inventó la globalización, pero al menos en la perspectiva económica sí se ha beneficiado muchísimo de esta globalización. En ese sentido, China quiere, sin embargo, ampliar todavía más este protagonismo económico del mundo. Protagonismo económico donde hoy tiene a China como la dueña del comercio global, en resumen, como la mayor productora de bienes de comercio global. Si miramos tan solo los datos entre China y Estados Unidos, vamos a ver que el gran abastecedor de materias primas y de productos para la economía estadounidense es justamente China. China no es un país que compre. China no es un país que compre, China es un país que vende. Que vende porque o se adueña de recursos o tiene los recursos. Este es el desbalance gigantesco. Estados Unidos tiene una balanza comercial estructural y negativa con China brutal. Aquí recordamos de pronto al presidente Trump cuando decía que era necesario hacer una guerra comercial con China para proteger la economía de Estados Unidos. En ese sentido, Trump no estaba desenfocado, el problema era que no sabía decirlo, pero en sí la economía estadounidense tiene una vulnerabilidad muy grande al tener una dependencia comercial de este tamaño como estamos viendo con China, claramente. Ahora bien, este mayor protagonismo económico se materializa mejor en esta gráfica que estamos viendo, cuando menos en 6 elementos. 1. China quiere ampliar su rol como mayor productor del mundo y lograr un mayor control del comercio global. En segundo lugar, China quiere tener un mayor control de materias primas esenciales para la producción, sector primario, secundario y terciario. En tercer lugar, China quiere mejorar su posición en cuanto al control de las divisas. No solamente el dólar, hay que recordar que el principal acreedor internacional de Estados Unidos es justamente China en dólares, por lo tanto a China le interesa un dólar caro relativamente porque su deuda va a valer más, pero también le interesa posicionar su propia moneda como divisa internacional, como medio de cambio. Entonces, sea a través del dólar o sea a través del yuan, China puede ganar. Pero también China le interesa tener un control energético de energías tradicionales y energías alternativas. En otras palabras, si el mundo depende hoy del petróleo, tiene que mirar a China, porque China es la gran dueña del petróleo del mundo, ya vamos a ver por qué. Pero si el mundo gira hacia otro tipo de energías, China también se va a garantizar su protagonismo en ese otro tipo de energías y en ese otro tipo de minerales estratégicos y de tierras raras que son fundamentales para la economía y para la industria tecnológica. Entonces, sea por camino A o sea por camino B, el mundo va a seguir dependiendo de China. Eso es lo que quieren los chinos. En quinto lugar, China quiere ser esa gran protagonista en la tecnología, esa gran potencia tecnológica, y le está apuntando muchísimo a generar computación cuántica y a trabajar en los mejores sistemas de inteligencia artificial. Evidentemente, esto también le va a favorecer a China en cuanto a su posicionamiento económico global. Y por último, China quiere ampliar todavía más
el control que ya tiene de la infraestructura de comercio global. ¿A qué me refiero con la infraestructura de comercio global? Hoy China tiene la mayor flota mercante del mundo junto con el mayor número de contenedores del mundo. En otras palabras, China quiere parar el comercio global, sencillamente le da orden a sus buques que se queden quietos o sencillamente se queda con sus contenedores y genera una gran crisis de comercio global. En ese sentido, la estrategia económica china para lograr un mayor protagonismo gira sobre estos 6 elementos. Mejorar todavía más la posición relativa que tiene en cada uno de estos 6 aspectos, cosa que ya hoy es importante, pero quiere mejorarlo todavía más. De tal manera que en una guerra China sea intocable. Este es el tema del petróleo que les decía. Este es más o menos un mapa de quién es quién en cuanto a reservas. Y piensen lo siguiente. A China, el bolsillo petrolero chino hoy lo compone Irán y lo compone Venezuela. De cierta manera Rusia, de una manera parcial. Ahora supongamos que por la mediación que tiene China con Arabia Saudí, al bolsillo petrolero chino se le suma parcialmente el saudí y se le suma parcialmente el iraquí gracias a la influencia que Irán ejerce sobre la población chiita de Irán. Si lo vemos de esa manera, Venezuela, más Irán, más parcialmente Irak, más parcialmente saudita, vamos a decir evidentemente que el gran dueño del petróleo del mundo es China. Pero si miramos esos otros elementos, como litio, por ejemplo, y oro, bueno, por ahora litio, vamos a ver que China también es protagónico, bien sea porque está dentro del top de los actuales productores, o bien sea porque se está adueñando de las minas de litio de los grandes dueños de reservas de litio, como Bolivia, por ejemplo, o Argentina. Entonces, bien sea porque tiene o bien sea porque se adueña de minas de litio, China también va a ser protagónico en el litio, lo cual es fundamental para la tecnología, así como lo es en el petróleo. Si miramos minerales estratégicos, vamos a ver, miren el listado que tiene China en minerales estratégicos, ¿no? En cuanto a la producción global. El 95% del galio, el 83% del tungsteno, por ejemplo, que son minerales estratégicos. Lo que no tiene China, vuelvo y digo, hacia afuera, pues se adueña de ello. Entonces va y negocia con Chile, va y negocia con Sudáfrica, va y negocia con la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, va y negocia con algún país europeo, con algún país asiático, y termina adueñándose de sus recursos. En cuanto al oro, que sería el otro de las commodities tal vez más protagónicas, las cifras oficiales nos muestran a Estados Unidos como el principal tenedor de oro del mundo en cuanto a reservas, las cifras oficiales, porque las cifras extraoficiales, el cálculo extraoficial, llega a proponer que China supera a Estados Unidos cuando menos en 6 veces. Hoy el gran acumulador de oro justamente es China. Si hacemos un corte hasta acá, ¿qué quiere decir? Que bien sea por petróleo vamos a depender de China, bien sea a través de divisas vamos a depender de China, bien sea a través de minerales estratégicos vamos a depender de China y bien sea a través de oro vamos a depender de China. Eso es lo que está construyendo China para ser intocable en un conflicto futuro o hipotético con Estados Unidos. Ese mayor protagonismo entonces se complementa con lo siguiente. Está trabajando China para generar las condiciones y mantener una balanza comercial negativa estructural con sus competidores, por ejemplo con Estados Unidos. En otras palabras, que permanentemente China venda más a sus competidores que lo que compra de sus competidores. Pero también es muy activa China en la diplomacia de la deuda. Yo siempre insisto que China es el gran prestamista usurero en el sistema internacional actualmente. El país que necesite un préstamo inmediato, China se lo da con la expectativa incluso que no le pague para que China se pueda cobrar en especie, siempre y cuando tenga elementos de interés estratégico para China. Así hizo con Djibouti, así hizo con Pakistán, así seguramente va a ser con la Argentina, así hizo con muchos países en el mundo. También, bueno, esta diplomacia de la deuda se ha complementado también con la diplomacia del COVID, ¿no? En los años de la pandemia, China entregó créditos a terceros para generar esa dependencia de terceros con China. En tercer lugar, China tiene un plan muy claro de inversión estratégica en infraestructura multimodal, o sea, infraestructura fluvial, férrea, terrestre, aérea,
masiva en ciudades, todos estos proyectos que tengan que ver con infraestructura de transporte, China está ahí metida, siempre, siempre. En segundo lugar, telecomunicaciones. En tercer lugar, minería. Y en cuarto lugar, compra de tierras y seguridad alimenticia. Todos esos elementos componen esa inversión estratégica directa a China. Entonces, bien sea a través de deuda, o bien sea a través de inversión, o bien sea a través de comercio, pero China penetra economías. Y el cuarto elemento que está utilizando China es la migración. ¿Sí? Diría Ratzel, uno de los grandes padres de la geopolítica, un claro ejemplo de la antropogeografía, ¿no? Utilizar la población como arma. Ahora bien, este poder, este protagonismo diplomático y este protagonismo económico, los chinos lo complementan con una acumulación de poder militar. Esta acumulación de poder militar no es exclusiva en el mar, pero sí el mar es protagónico en la estrategia china junto con la dimensión espacial a propósito de los misiles balísticos intercontinentales y algo el campo aéreo en cuanto a misiles hipersónicos. Ya sabemos que en tierra China es un gigante militar, pero una guerra con China no se pelearía en el continente asiático. Una guerra con China se pelearía en el mar. Por eso es que China, buena parte del esfuerzo lo está haciendo en el mar. Sí, tiene los aviones de última generación, sí, eso es cierto, pero el esfuerzo principal tecnológico y de número lo está haciendo en el mar. Hoy mismo, la marina de guerra más grande del mundo es la marina china, superando a la marina estadounidense. Estados Unidos, a duras penas, se acerca a los 300 buques, está alrededor de 280 buques de guerra, mientras que China hoy mismo está alrededor de los 340 buques de guerra. Para el 2025, la previsión es que Estados Unidos supere levemente la barrera de los 300 buques de guerra, mientras que China llegue a los 400. ¿Esto qué quiere decir? Y esto son cifras de Estados Unidos. Esto lo que quiere decir es que la capacidad de astilleros que tiene China hoy no se compara, de lejos está por encima, que la capacidad de astilleros que tiene Estados Unidos. ¿Bien? Y esto también implica la marina mercante, no solamente la marina de guerra. ¿Esto en qué se refleja? Se refleja evidentemente en la construcción de portaaviones, por ejemplo, grupos de combate de portaaviones, no solo portaaviones, grupo de combate de portaaviones. China tiene 3 portaaviones, tiene un plan de construir 7. El primero, que es un portaaviones comprado irónicamente a Ucrania, no es muy bueno realmente. El segundo es algo intermedio, pero el tercero, este que estamos viendo, el tercero, está prácticamente de tú a tú con los submarinos estadounidenses en cuanto a propulsión y en cuanto a sistema de catapulta y sistema de ubicación de aviones en la plataforma. Esto le da obviamente unas prestaciones muy similares a las de los submarinos, de los portaaviones, perdón, de Estados Unidos. Alguien puede decir, bueno, pero es que Estados Unidos tiene 12, China a duras penas va a tener 7, y de los cuales realmente potentes serían 5, a lo sumo. Sí, pero es que China los va a concentrar en una sola región, mientras que Estados Unidos los tiene que tener repartidos en el sistema internacional. Simultáneo a esto, China también está en un programa de reestructurar su flota de submarinos. Hoy están de tú a tú en número, no en calidad, en número, están muy igual a Estados Unidos, pero la expectativa china es mantener esa paridad numérica, pero ir mejorando cada vez en calidad, teniendo un mayor número de submarinos nucleares y sobre todo submarinos con capacidad de disparo nuclear. Eso sí, hasta ahora es un proyecto chino, por eso aquí es donde yo digo China está hasta ahora haciendo acumulación de poder militar. No va a salir a una confrontación con Estados Unidos si no tiene los medios también para hacerlo, y esto va a tardar cuando menos unos 10 o unos 15 años. Por eso mi apuesta, cuando menos en unos 10 años, China no va a mostrarle los dientes de una manera decisiva a Estados Unidos, salvo que algo extraordinario, absolutamente extraordinario ocurra en el sistema internacional. Todo es posible, pero si no ocurre nada extraordinario, cuando menos en unos 10 años China todavía no le va a mostrar los dientes a Estados Unidos. Y en cuanto al posicionamiento geoestratégico que está haciendo China, que sería la última de los componentes de esta primera parte, podemos ver lo siguiente. China tiene 2 grandes estrategias, la ruta de la seda, que es la ruta que está en rojo en el mapa, y está construyendo una nueva ruta de la seda de la mano con Rusia a través del Océano Ártico por el litoral ruso, aprovechando el cambio climático y que las condiciones de hielo allí han mejorado y permiten mantener esta ruta abierta. En estas 2 rutas, tanto la del norte, que se está construyendo, como la del sur, que ya está consolidada, China se ha anclado al terreno
y ha buscado las mejores posiciones para proteger ambas rutas. De tal manera que, sumado a su posicionamiento de la ruta de la seda con una estructura que se llama el collar de perlas, que ya la vamos a ver, está China muy interesada y es muy dinámica a la hora de abrir bases militares. Ya ha abierto la de Djibouti, en África, pero cuando menos está interesada, claramente interesada, en abrir en Camboya, en Myanmar, en Tailandia, en Singapur, en Indonesia, en Pakistán, en Sri Lanka, en Emiratos Árabes, en Kenia, en Guinea, en Guinea Ecuatorial, en las Cícladas, en Tanzania, en Angola, en Tayikistán, en Afganistán quieren también abrir una base militar. Afganistán es posición más que otra cosa. Entonces, si vamos a ver esto, vemos un posicionamiento chino en Asia Indo-Pacífica, en África, alrededor de la ruta de la seda que ya está construida, pero también trabajando de la mano con Rusia para fortalecer el posicionamiento en el litoral del norte, en cuanto a bases militares. No solamente bases en amplio, si fuéramos bases en amplio y puertos comerciales, estaríamos hablando de todo el mundo, pero en cuanto a bases militares, este es el posicionamiento que quiere hacer China. Entonces, cuando China logre justamente estas cuatro cosas, logre mejorar su capacidad diplomática, logre mejorar su capacidad económica, logre posicionarse todavía mucho más a nivel geoestratégico y logre hacer este proceso de acumulación de poder militar, va a tener los ingredientes para ahora sí lanzarse contra Estados Unidos. E incluso aquí recordamos a Sun Tzu con esa famosa frase que el mejor general es el que gana una guerra sin siquiera pelearla, antes de pelearla. Y eso es lo que está haciendo China con Estados Unidos justamente. Ahora bien, pasemos rápidamente a la segunda parte y es esta apreciación geoestratégica general en una perspectiva operacional. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál va a ser ese teatro de operaciones? Ese teatro de operaciones va a ser fundamentalmente el mar. También decía cuando hablaba de la acumulación de poder militar, el tema de los misiles. China, por ejemplo, está trabajando en ello y ya ha hecho pruebas de tener un misil balístico intercontinental de vuelo orbital, pero no de una ruta predeterminada orbital. ¿Eso qué quiere decir? Que antes, con los misiles balísticos tradicionales intercontinentales, el atacado podía prever más o menos qué ruta iba a seguir, la ruta de ingreso que iba a tener el misil. Hoy, con este misil chino, el misil llega a órbita y puede cambiar de órbita y reacomodar su órbita fácilmente, su vuelo, su trayectoria, perdón. De tal manera que puede atacar el blanco por cualquiera de los 360 grados. Una defensa frente a este tipo de armas es prácticamente imposible. Iría a ser una confrontación basada en misiles, pero fundamentalmente en el mar. Ahora, ¿hasta qué punto estarían las dos potencias dispuestas a lanzarse armas nucleares? Yo aquí siempre soy bastante prudente. Yo digo, las armas nucleares son y no son armas. Muy seguramente ninguna de las dos estaría interesada en un ataque nuclear mutuo, que de hecho arrastraría a terceros. Y si acaso llegase a haber una confrontación o unas tensiones muy fuertes, serían en esencia a través de las capacidades navales de los dos, tanto de China como de Rusia. Ahora bien, este escenario naval nos recuerda las tensiones entre Estados Unidos y Japón previas a la Segunda Guerra Mundial, por el mismo teatro de operaciones. Esto quiere decir que, guardando las distancias históricas, estamos repitiendo algún ciclo histórico bien curioso. ¿Cómo es la estrategia estadounidense frente a China en el Océano Pacífico? Estrategia construida incluso desde los aportes de Alfred Mahan, ese gran teórico de la geopolítica estadounidense. Evidentemente mirar hacia el Océano Pacífico, pero tener una línea defensiva, un cinturón defensivo, lo más lejos posible de la costa de Estados Unidos, que involucre Japón, como le estamos viendo en la pantalla, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Tailandia, Australia y de cierta manera Nueva Zelanda. Mantener esa línea de defensa lo más lejos posible del territorio estadounidense. Obviamente esto hace que se construyan cuando menos dos polígonos operacionales, dos figuras, dos áreas de operaciones. Un área norte compuesta por un espacio entre la costa este de Estados Unidos, la costa oeste, perdón, de Estados Unidos, Japón y las Aleutianas y Alaska. Esta porción del Pacífico Norte sería muy importante sobre todo para limitar
las operaciones navales que vengan de este corredor ártico donde Rusia apoya a China. Y aquí, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, las aleutianas jugarían un papel fundamental. Un segundo polígono operacional estaría en la parte del Indo-Pacífico Medio y el Indo-Pacífico Sur, que involucraría a la costa oeste de Estados Unidos, a Japón también, llegaría hasta la India, bajaría hasta Australia, regresaría hasta Estados Unidos a la costa oeste y toda el área que quedara al interior de este segundo polígono sería una segunda área de operaciones desde la perspectiva de Estados Unidos. ¿Cómo lo ve China? China lo ve así. China entiende que esa estrategia de Estados Unidos, que se puede ver en los colores rojo, naranja y amarillo, está encerrando a China. Por lo tanto, entrar al Pacífico y romper el dispositivo de Estados Unidos en el Pacífico se vuelve un asunto de interés estratégico vital, interés nacional vital para China. China se siente acorralada por Estados Unidos. ¿Cómo se están distribuyendo las cargas hoy? Algunos países abiertamente aliados de uno, como Japón y Corea del Sur, abiertamente aliados de Estados Unidos, Taiwán es otro. Otros cercanos a China, clara, decididamente, como puede ser Pakistán. Y otros allí jugando en la mitad a hablar con el uno y hablar con el otro, como puede ser Myanmar, puede ser Tailandia, puede ser Camboya. Sin embargo, estos países, Sri Lanka también, como lo veíamos incluso en la imagen de posicionamiento geopolítico, estos países están recibiendo hoy la mayor atención posible de China. Eso quiere decir que China también está posicionándose allí, y no solamente con las capacidades propias en el mar del sur de China, con las famosas islas artificiales y las islas Spratly, sino a través de aliados geoestratégicamente muy bien ubicados. Esto permite construir el famoso collar de perlas chino que les mencionaba hace un momento. Este collar de perlas resguarda la ruta de la seda en su trayectoria tradicional, marítima tradicional. Este collar de perlas, ¿qué son? Esto es Mahan aplicado a China. En otras palabras, puntos fuertes en tierra chinos que resguardan esas rutas de navegación chinas. Aquí ya aparece Djibouti y la base naval que tienen los chinos en Djibouti. También se puede ver, obviamente, la importancia de Pakistán y se puede ver el mar del sur de China, cómo es de importante allí. De hecho, es importante también por tema comercial. A través del estrecho de Malaca pasa prácticamente el 70% del comercio del mundo. Entonces, este mar del sur de China hace que China tenga allí instalaciones militares. Juega con el derecho del mar. China dice, isla es toda aquella porción de tierra que permanentemente esté por fuera del agua, que tenga habitabilidad y que tenga uso. Entonces, China lleva y crea bancos de arena, los deja permanentemente fuera del agua, construye una pista aérea y pone ahí tropa. Y entonces, por un lado dice, estoy cumpliendo con lo que dice el derecho al mar, pero por otro lado, está creando plataformas de proyección de poder aéreo estáticas. En otras palabras, portaaviones estáticos, artificiales y estáticos, desde donde proyectar poder militar. Aquí es donde viene el tema de nuevo de los portaaviones de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos tiene 12 portaaviones, pero los tiene regados en el mundo. China planea construir 7 y además se apoya de toda esta infinidad de bases aéreas que tiene en el mar del sur de China. O sea, en efecto, en sentidos prácticos, no teóricos, obviamente una isla es diferente a un portaaviones, pero en sentido práctico China puede hablar de 30 o 40 portaaviones, entre comillas, sean reales o sean islas con pistas y con capacidad de proyección aérea. Pero ese no es el punto. El punto es que China quiere crear un segundo y un tercer collar de perlas, rompiendo esa línea de acorralamiento, dirían los chinos, que tiene Estados Unidos contra China. Un segundo collar de perlas que pase desde Japón y llegue hasta Palau. Y un tercer collar de perlas todavía más ambicioso, metiéndose a la mitad del Océano Pacífico, tratando de encerrar a Hawái, tratando de encerrar a Fiji, tratando de encerrar y llegar incluso hasta Nueva Zelanda y dejar a tiro de cañón prácticamente a las posesiones de Estados Unidos del Pacífico Sur, como puede ser Samoa, por ejemplo. Bien ambicioso este tercer collar de perlas. Ese es el punto. Cuando China quiera materializar su segundo y su tercer collar, tiene por obligación que enfrentarse con Estados Unidos. Estados Unidos no va a renunciar alegremente a su influencia en el Océano Pacífico, que ya la tiene
construida desde fin del siglo XIX con Midway, con Hawái, con Guam, con Samoa, etcétera. ¿Sí? Aquí es donde va a llegar ese punto de no retorno y ese punto de confrontación. Ahora, ¿cuál puede ser la puerta de entrada para esta ruptura? A mi modo de ver, sincera y claramente, Taiwán. Taiwán, no porque tenga el argumento histórico solamente, sino porque geoestratégicamente hablando está en toda la mitad de la ruta de penetración china hacia la ruptura del dispositivo estadounidense. Entonces, con seguridad va a ser Taiwán. Esto es solamente informativo, esta imagen, y es recordar que además de China y Estados Unidos y Rusia, hay otros actores en el Océano Pacífico y un actor muy importante es Francia. Recordamos los atolones que tenía Francia, donde hacía ensayos nucleares, por ejemplo. Pero también una cosa bien curiosa, y es que Francia con la isla Clipperton tiene una posición muy cerca de México. Hace unos días hablaba con un amigo, un gran colega mexicano, de hecho, sobre este tema de la isla Clipperton, que para muchos pasa desapercibido, esta posesión francesa tan cerca de una costa latinoamericana. ¿Qué pasa entre China y Colombia? Y con esto empiezo a cerrar esta segunda parte del tema geoestratégico. China, Colombia y China, América Latina, ¿no? Y pongo una hipótesis sobre la mesa y es si sumado al collar de perlas tradicional, al segundo collar y al tercer collar que acabamos de ver, América Latina se constituiría como tal en un cuarto collar de perlas para los chinos. Y la respuesta es sí, de hecho sí. ¿Por qué razón? Aquí lo vemos con mucha más claridad. Las líneas rojas son los collares, los collares de perlas. O sea, recuerdo, esas rutas donde hay puntos fuertes en tierra de que controlan los chinos y que favorecen la protección de sus rutas marítimas. El primero, que vemos más a la izquierda, es el collar de perlas tradicional, el que resguarda la ruta de la seda tradicional. La segunda línea hacia la derecha es el segundo collar de perlas proyectado. La línea que está en la mitad del Océano Pacífico sería el tercer collar de perlas proyectado, pero obviamente China necesita tener un cierre estratégico del Océano Pacífico y ese cierre se lo hace a América Latina. Y entonces vemos cómo China ha intentado muy juiciosamente tratar de acceder a estos espacios latinoamericanos. Entonces tiene una presencia muy fuerte en el Perú en cuanto a puertos, infraestructura portuaria, infraestructura de transporte, en Panamá con el canal de Panamá, en Nicaragua con el proyecto del canal de Nicaragua, que aunque esté detenido no quiere decir que los chinos hayan renunciado a ese canal. Las inversiones chinas también en los puertos mexicanos en el Pacífico, aunque Argentina no tiene salida al Océano Pacífico, pero los chinos sí tienen interés en crear una base naval allí para resguardar ese paso sur. Y de hecho con esto China tendría no solamente el cierre del Océano Pacífico, sino tendría una proyección al Océano Atlántico a través de los cruces interoceánicos, a través del canal de Nicaragua cuando lo hagan, a través del canal de Panamá y a través de algo que se llama tren biooceánico, que es conectar la costa peruana y la costa brasilera a través de vías férreas y a través de ríos, que ya también lo tiene controlado China, y el paso sur de América del Sur por ahí en la Antártida, donde los chinos tienen presencia allí, comparten obviamente, por ejemplo, con los británicos que no se van de las Islas Malvinas, pero los chinos tendrían presencia allí. Entonces también tendrían salida al Océano Atlántico. Con esto estamos viendo dos cosas. Uno, China sin duda alguna tiene una geoestrategia clarísima. Y en segundo lugar, China se está acomodando para cuando llegue la hora de confrontar a Estados Unidos, que no va a ser mañana ni pasado mañana. Usted que está viendo este video, tranquilo, porque no va a ocurrir ni mañana ni pasado mañana. Si me gano la apuesta, seguramente se los diré en otro video más adelante. Algunos libros útiles para estudiar el tema China. Estos serían mis recomendados. Todos estos 5 son muy buenos para trabajar ese tema chino. Pues bien, espero que este video les haya parecido interesante desde el punto de vista geoestratégico y sobre todo nos permita responder a la pregunta de si va a ocurrir o no una confrontación entre China y Estados Unidos. La respuesta es posiblemente sí. Ningún cambio del sistema internacional se ha dado por las buenas, por vías pacíficas, y China está buscando un cambio del sistema internacional. Ahí la duda, llamémoslo así, estaría en la capacidad de acomodamiento previo de China. Si China logra acomodarse de una manera tan potente que incluso evitara una confrontación militar con Estados Unidos, la guerra se evitaría y sería totalmente plausible.
No obstante, creería que no sería el escenario. Estados Unidos no va a entrar alegremente en la penumbra y en algún momento tendrían que chocar. El punto es si Estados Unidos y la economía global, más allá de las capacidades militares, si la economía global daría para eso. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este video y siéntanse libre de compartirlos, obviamente, si les apasiona estos asuntos geoestratégicos. Muchísimas gracias.